Muy buenos días a todos los asistentes a este nuevo seminario que estamos haciendo en EALDE Business School. Antes de nada, me presento rápidamente. Soy Juan Palacios, coordinador de admisiones en esta escuela. Os doy la bienvenida a todos los asistentes que estáis entrando en sala. Llevamos por 57, 58. Y sí que os pediría, por favor, si prestáis atención, tenéis un chat de preguntas, el cual vamos a ir usando recurrentemente, y sería bueno que me confirmarais que estáis escuchando correctamente y que tenéis en pantalla la primera slide de presentación. Entonces, animaos a escribir para confirmar que el audio está bien y así podemos ir continuando y ya os doy más información. Muy bien, perfecto. Flor Estrella nos dice que conforme. Federico González, Agliberto, todo ok, se escucha bien desde México, nos escribe Federico, Leonardo, Liliana, Luis, Joana. Bueno, muchísimas gracias por esta confirmación, nos escuchan perfectamente. Entonces, es muy sencillo, estos seminarios los hacemos recurrentemente una vez por semana e intentamos mostraros con ellos pues un poquito más la cercanía con la que tratamos a los alumnos y por supuesto podéis comprobar vosotros mismos el nivel docente que tenemos y que podréis compartir con nosotros en esta convocatoria de marzo de 2016 en la cual van a comenzar de nuevo los máster y que os invito a que os apuntéis porque están los periodos de inscripción ya abiertos incluso desde el pasado diciembre y que, bueno, por tanto el tiempo vuela. Hay plazas y becas todavía, pero podéis empezar a aplicar enviando la solicitud de admisión. Muy bien, no me quiero entretener mucho, va a ser un webinar interactivo y sobre ello os quería comentar una cosita. Va a ser una ronda de preguntas que vamos a ir haciendo a lo largo de la presentación y sobre el tema que tenéis en pantalla, un poquito los problemas de comunicación, porque no sabe lo que queremos, pero dentro del entorno empresarial, de la comunicación interna empresarial. Y es que los expertos coinciden que el 90% de los problemas de la eficiencia organizacional están asociados a defectos en la comunicación entre departamentos. Departamentos de negocio que piden y no saben lo que quieren, departamentos de producción que ejecutan y entregan lo que nadie les ha pedido, equipos que van por libre, departamentos que planifican y nunca ejecutan. Son algunos ejemplos que vamos a ver en la exposición de este caso, durante la cual la profesora Charo Fresneda, la cual tengo aquí a mi lado, intentará mostrarnos algunas guidelines para la comunicación, para que la comunicación interna sea eficiente. Entonces, como os he dicho, será interactivo y nada, por hablaros dos cositas de Charo, es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en dirección de proyectos, tiene formación adicional en IE Business School, acredita el Chainbook Certificate Professional, gestión del cambio, y cuenta con más de 15 años de experiencia como directora de proyectos en consultorías de ámbito internacional. Como docente, pues imparte formación con amplia experiencia en instituciones de prestigio como EALDE, EAE, UNIR o ESCEN. Y, por supuesto, actualmente, esto es algo que se interesará a muchos, es miembro de la Junta Directiva del PMI, del capítulo español del PMI, aquí en Madrid. Entonces, tenemos a Charo, es una gran oportunidad escucharla bien, interaccionar mucho con ella, yo voy a estar aquí ayudándoos a todos. Así que, Charo, son todo tuyos, enseguida comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sé que me escucháis desde muchas partes del mundo, con lo cual, pues, a todos os dedico el saludo. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de los problemas de comunicación y lo he titulado porque no saben lo que queremos. Y es precisamente eso, porque con la comunicación, aunque es fácil, es bastante difícil. Nunca sabemos lo que queremos, salvo que lo digamos explícitamente. Este webinar, pues, como os decíamos, va a ser bastante interactivo. Vosotros vais a ser los protagonistas de este webinar, me vais a contar cosas, yo os voy a poner un caso en el que voy a explicar un concepto, un problema entre departamentos y vosotros, extrapolándoos a vuestras empresas, a vuestros departamentos, etcétera, me vais a responder o me vais a contar qué problemas tenéis o cuál es la solución de las preguntas que yo planteo. Entonces, ¿estáis listos? Pues empezamos. Bien, esto lo voy a leer
Voy a hacer una doble lectura, es decir, lo voy a leer 2 veces para que vosotros empecéis a reflexionar, ¿de acuerdo? Este webinar trata de los problemas de comunicación entre los especialistas de TI y el departamento de negocio de una gran compañía de seguros. En el ámbito de un proyecto, a los especialistas de TI se les pide hacer cambios específicos de una aplicación que ofrece la empresa en la realización de sus tareas diarias. Aunque el proceso de comunicación parece elaborado desde el ciclo de vida del proyecto, hay varios malentendidos entre las dos partes, y esto ocasionará problemas de retraso en el proyecto. ¿Os suena? ¿Os parece el día a día en vuestras empresas, vuestros trabajos? Bien, pues este caso trata sobre los retos de comunicación entre los conocimientos de los especialistas de TI y la línea de negocio de la compañía de seguros en la ejecución de un proyecto. Como digo, no os tenéis que ceñir a estos 2 departamentos, sino que lo podéis extrapolar directamente a vuestro día a día. Desde este corto enunciado, porque ese es el que ha sido y no hay más, se pide la reflexión de las posibles soluciones que pueden ser empleadas para solucionar los problemas de entendimiento entre ambos departamentos. El objetivo es tener conocimientos sobre los problemas de comunicación que pueden surgir entre los diferentes especialistas con los conocimientos y herramientas que tienen cada uno de ellos en su ámbito de acción y cómo pueden trabajar juntos en la toma de decisiones para la ejecución del proyecto. Pensar en las posibles soluciones para los problemas de comunicación encontrados. Y empezamos con las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las razones por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Pregunta 2. ¿Qué se podría hacer en el corto plazo para terminar el proyecto con éxito y no retrasarlo aún más? Pregunta 3 y 4. ¿Qué harías en el proyecto, en el proceso general, en el de comunicación y en las interacciones individuales, para que la colaboración entre la línea de negocio y los especialistas en TI sea menos problemática? En tu opinión, ¿qué debe incluir un plan de comunicación en un proyecto? ¿Cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Qué herramientas son las más eficaces en esta situación o en vuestro día a día? Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades en el intercambio de conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinaria? Pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Esto lo hacemos todos los días. Pregunta 7. ¿Cuáles son los factores clave para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre 2 departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? Esto imagino que también os sonará, porque será parte también de vuestro día a día, ¿no? Pelearos con los departamentos. Y esto es todo. Bien, os voy a pedir 2 minutos de reflexión sobre todo lo que he expuesto, es decir, qué problemas tenemos, soluciones, el objetivo de este caso, por qué no nos entendemos entre los departamentos a la hora de ejecutar un proyecto o en nuestro día a día. Y de nuevo las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las razones por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Podéis ir escribiendo y así vamos dando paso a esta interacción que a mí me gustaría tener entre vosotros y yo, y empezar a desglosar un poco este problema de este proyecto entre estos departamentos.
Bueno, vamos a ver, creo que ya habéis tenido algún tiempito para pensar y de hecho ya estáis escribiendo algunas de las soluciones a las primeras preguntas, que podéis escribir la respuesta a cualquiera de ellas, aunque tengamos en pantalla la 1 y la 2. Entonces, por ejemplo, Federico González, que bueno, se ha despistado y ha salido de la sala, pero ahora volverá, respondía a la primera pregunta que generalmente se buscan diferentes metas y se hablan diferentes tecnicismos. Por ejemplo, Charo, comenta. Pues tienes razón, que es así. Normalmente los departamentos de TI están digamos, en su propio departamento con sus problemas y no saben que desde el departamento de negocio, en este caso, las metas son distintas. Sí que me gustaría preguntarte, en tu opinión, cuál sería la, la digamos, la respuesta a esas causas de malentendido, que precisamente son esas, que no se entienden, pero cuál sería la solución en este caso. Por ejemplo, Luis Alonso Santillana vuelve a responder a la primera pregunta y dice que la falta de reuniones de coordinación para hablar el mismo idioma laboral. Efectivamente, Luis Alonso, perdona. Cuando dos departamentos están trabajando en un mismo proyecto y no tienen una comunicación, es decir, al final es el director de departamento o el jefe, el director de proyectos o digamos el jefe de área el que tiene que decidir cuándo y cómo se tienen que especificar esas reuniones para que haya entendimiento, en este caso entre negocio y TI. Y normalmente, ¿esto por qué ocurre? Porque no hay un plan de comunicación claro, porque no se ha especificado, porque no hay una directriz ni tampoco una estrategia. Entonces, normalmente en estos proyectos lo que ocurre es eso, que cada uno va por su lado y al final, ¿quién paga todo esto? El cliente, los retrasos que veía por ahí, que veo también que alguno ha respondido, retrasos en la entrega del proyecto, y otras muchas cosas más. Y además también surgen problemas de conflictos entre esas dos áreas. ¿Por qué? Porque no se conocen, porque al final tienen competencia entre ellos mismos y al no haber comunicación. Una de las soluciones precisamente es esa. Cuando se está, digamos, planificando el proyecto, es importante que los departamentos afectados, involucrados dentro del proyecto, se conozcan, se hagan reuniones, pero ya no solamente reuniones en ejecución, sino también en planificación. ¿Por qué? Porque cada una de las áreas de negocio que están involucradas en el proyecto tienen sus propios requisitos y esos requisitos hay que ponerlos en valor y hay que consensuarlos para saber más o menos por dónde va a caer uno u otro. Esto va a afectar siempre al tiempo, va a afectar al coste, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque cuando no hay entendimiento, todo se dispara. El coste, el tiempo, los riesgos, y todo es debido a qué? A un plan de comunicación mal diseñado. Sabéis que un plan de comunicación en un proyecto es un plan transversal a lo largo de todo el proyecto y cubre todos los departamentos involucrados en el proyecto. Veo, David, que tú has contestado que identificar la ruta crítica y pasos más importantes de la implementación. Efectivamente, claro que sí. Al final, la ruta crítica tiene unos hitos bastante importantes en la implementación. Si antes de esos hitos no se ha producido ningún entendimiento entre estos departamentos, desde luego, muy mal vamos con el proyecto, muy mal. Pero ya no solamente en la implementación, en la planificación, eso también tiene que estar planificado para ser ejecutado y luego implementado.
Vale. Andrés, tú respondes que lo ideal para terminar el proyecto a tiempo es que se dé una reunión en la que se involucre ambos departamentos y se deje claro el impacto que tiene la necesidad del departamento de negocios y cómo requieren que IT les dé soporte por el impacto que representa para la empresa. Efectivamente, te doy toda la razón, tú lo tienes clarísimo. Espero que como director de proyectos eso lo hagas y que tengas claro también que el plan de comunicación al final es el que va a poner todo en orden. Todo, absolutamente todo. Porque se puede hacer un plan de proyecto, se puede planificar un plan perfecto, pero si no hay una comunicación transversal a lo largo de todo el proyecto, entre todos los stakeholders involucrados, ya sean externos, internos, muy mal vamos con el proyecto. Perfecto, muy bien. Veo que os estáis animando mucho con las respuestas. Como tenemos en pantalla la 1 y la 2, pues os estáis centrando en esas, cosa que agradecemos. Pero vamos a poner también en pantalla la pregunta 3 y 4, que también para avanzar un poquito, aunque bueno, iremos también comentando las otras preguntas o respuestas, mejor dicho, que nos vayáis diciendo. Pero centraros ahora quizás en las que tenéis en pantalla. Os dejamos otros 30 segundos, un minutito para que contestéis. Bueno, estoy leyendo todas las respuestas que estáis dando y efectivamente todas más o menos van por el mismo lado. Creo que lo tenéis bastante claro. Y Andrea, por ejemplo, dice que si está definido el foco de la empresa y se ha comunicado a todos los departamentos, más bien diría departamentos involucrados en el proyecto, eh, entenderá la magnitud y las consecuencias, efectivamente. O sea, y para eso está la planificación de un proyecto, ¿no? Para que cuando estás planificando, sabes qué stakeholders tienes, sabes qué departamentos están involucrados y es fundamental tener reuniones con todos para saber cuál es el alcance del proyecto. Sabéis que una EDT en un proyecto, para todos los departamentos involucrados, tiene que ser pública, absolutamente pública, porque cada uno se tiene que identificar con el paquete de trabajo, la tarea o la fase en la que está el proyecto. No siempre pasa así. Hay muchas personas que piensan que la EDT es algo que se tiene que guardar el director de proyecto o los jefes de proyecto y los demás que hagan tareitas y tareitas y tareitas. No, es que todo el mundo tiene que saber cuál es la inmensidad del proyecto, más que nada porque también lo que hace es que crea sentimientos de pertenencia, de yo estoy colaborando o soy parte de este pedazo de proyecto, y perdonadme la expresión, pero es así, ¿no? O sea, al final, cuando tú conoces la magnitud, conoces el alcance completo, aunque solamente seas parte de una pequeña actividad, ya es una grandeza para ti y además te involucra en el proyecto. Que las personas, sabéis que cuando las personas conocen las cosas, involucran más y por lo tanto la comunicación y ese sentimiento de pertenencia tan importante en un proyecto es tan importante. Muy bien, veo que os seguís animando a escribir todas las respuestas. Hombre, no podremos leerlas todas, pero por lo menos sí la gran mayoría. Sobre la pregunta 3, Richard dice, creo que se debería intentar buscar beneficios en común entre ambos departamentos, así se involucran ambos. Claro, es lo que estamos diciendo desde el principio. Al final, ¿cuál es la palabra en común que estamos poniendo? Involucrar, dar a conocer, ser transparentes, reunirse, conocerse, atacar los problemas. ¿Para qué? Para atacar los problemas, para que los riesgos en el proyecto sean. Las personas normalmente cuando no tienen comunicaciones entre unas y otras y puede haber riesgos en el proyecto que puedan disparar, digamos,
todos los riesgos del proyecto, como puedan ser los costes, el alcance del proyecto o ya sea el cronograma. De verdad, hay muchas personas que simplemente por no tener confianza no dicen las cosas y luego pasa pues lo que pasa, que al final pasan. Y efectivamente es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar buscar beneficios en común entre ambos departamentos y entenderse, o sea, siempre entenderse. También dice que Magda, yo aseguraría la idoneidad y la competencia de líderes del equipo, además de establecer claramente las reglas del juego. Efectivamente, Magda, así es. O sea, sabéis perfectamente que un proyecto es muy, muy jerárquico y exige que tenga a los líderes de equipo, a los jefes de proyecto, a los miembros del equipo, que son los que forman al final el core del proyecto. Y esos líderes del equipo tienen que tener la línea, digamos, de escala bastante bien definida, y ya no solamente eso, sino que la comunicación entre estas líneas de escala tiene que estar completamente consensuada entre todos. Os preguntaréis, sabéis perfectamente cómo va la línea de escala, o sea, al final, los miembros del equipo, hay dos tipos de comunicación interna dentro de un proyecto: la comunicación horizontal y la comunicación vertical. La comunicación vertical, la comunicación horizontal, como bien sabéis, trata de la comunicación que se produce pues entre todos los miembros del equipo, aunque estén en tareas distintas. Y la comunicación vertical trata de los miembros del equipo a los gestores, de los gestores al jefe de proyectos, del director de proyectos, del jefe de proyectos al director de proyecto y del director de proyectos ¿a quién? Al sponsor, que es el que al final, cuando el director de proyecto ya no tiene, digamos, mano para arreglar los problemas, es cuando el sponsor tiene que, que lidiar con los grandes marrones, digamos, ¿no? Pero entre las comunicaciones horizontales hay que llevarse bien también. Quiero decir, tiene que haber una comunicación fluida, porque todos se ayudan entre todos. David Meza dice que el plan de comunicación debe incluir los medibles del proyecto y la forma que se entregarán, ya sea en una presentación ante el resto, un reporte de correo, etcétera. Sí, entre otras cosas, David, digamos que un plan de comunicación tiene que tener, aparte de lo que tú dices, también tiene que tener un plan de los stakeholders, saber con qué stakeholders tienes en tu proyecto y cómo tienes que comunicarles, en qué momento, cuándo, cómo y por qué. Porque sabes perfectamente que hay stakeholders a lo largo del proyecto, unos están al principio, otros están en el medio y otros están al final. Normalmente al principio, que es cuando hay que hacer todas las reuniones, es cuando más influencia también tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque un stakeholder es el que define un proyecto y puede haber stakeholders con mayor influencia, con menor influencia y el director de proyectos debe saber perfectamente qué comunicar, cuándo comunicar y por qué comunicar. No es lo mismo comunicar a un miembro de un comité directivo que comunicar a un jefe de proyecto. Hay varios tipos también de comunicación, es decir, la comunicación eh, push, pull, eso, el chat, la interactiva a través de la intranet y, por supuesto, con valores de escala. Quiere decir, no todo el mundo va a saber toda la información del proyecto y es un plan de comunicación lo tiene que llevar. Es decir, a quién tienes que transmitir qué y cuándo. Eso es lo que más o menos lleva un plan de proyecto. Muy bien, perfecto. Veo que Aparte, también, perdón, si quiero seguir, que el plan de comunicación de proyectos, aparte de todo lo que hemos dicho de la importancia de los stakeholders, porque en un proyecto lo más importante, creedme, son los stakeholders del proyecto, y hablamos de comunicación siempre. Podemos tener atado y muy bien atado todo lo que es un cronograma, podemos tener atados muy bien los costes, podemos tener atados muy bien los riesgos, podemos hacer un plan genial, pero si dentro de ese plan no hay un buen plan de comunicación transversal
a todo el proyecto, creedme que el proyecto se va al carajo, con perdón. Un plan de comunicación, lo primero que tiene que tener es información del proyecto, las restricciones y los supuestos del proyecto, los requisitos de comunicación a los interesados, una tabla de requerimientos de comunicación del proyecto, los recursos asignados a las actividades de comunicación, porque sabéis que en un proyecto hay recursos que sus tareas están asociadas a comunicación, otros no. El proceso de escalamiento, a quién me voy a dirigir si tengo un problema, la distribución de la información, un glosario dentro de un plan de dirección de proyecto. Hay muchas plantillas. El plan de comunicación del proyecto es público. Todos los departamentos tienen que tenerlo, porque cuando tengan un problema o se tengan que dirigir a otra persona de otro departamento, como es en este caso, hay que saber a quién. Y hay que saber consensuar las reuniones con la persona exacta. ¿No os pasa a vosotros, por ejemplo, en los correos, donde hay 10.000 personas y realmente es un proyecto que es una pregunta que va dirigida a una sola? ¿Qué pasa con esos correos? Que al final no se contestan y se mueren. Hay que saber a quién y no necesitas nadie más. Samuel también responde, Samuel Jacob, que en un plan de comunicación creo que debería incluir un diagrama del proceso en los alcances de las actividades de cada departamento y hacerlo saber de manera clara para que entre estos exista un apoyo entre los departamentos. Efectivamente, tenemos que saber quién es nuestro foco, tenemos que saber quién es nuestro interlocutor y para qué sirve nuestro interlocutor, porque no es lo mismo transferir una información a una persona que a otra persona. De ahí el escalamiento, de ahí saber cuál es el titular de una actividad, de un paquete de trabajo, etcétera, etcétera, para saber dirigir el foco de esa comunicación. No como suele pasar muchísimas veces, que en un correo electrónico hay 20 personas y a lo mejor no está la que precisamente necesita estar, ¿no? Pero lanzamos la pregunta al mundo. Y en un proyecto no se puede ser así. De ahí que el plan de comunicación sea tan importante. Es focalizar y comunicar qué, cuándo, cómo y por qué. Dice Esau, toda la problemática debe ser solucionada o moderada por el Project Manager. Sí, el plan de comunicación, efectivamente, pero es decir, el problema. Para eso, ¿quién se encarga de solucionar los problemas? Entre los miembros del equipo se puede solucionar un problema, siempre que tenga un hito. Es decir, también dentro de un plan de comunicación, que se me ha olvidado decíroslo, es cuánto tiempo tiene que pasar un problema hasta que sea escalado a otra persona. Normalmente, entre miembros del equipo nos ayudamos y vamos solucionando problemas. En cuanto eso no es posible, y sabiendo que en el plan de comunicación existe a lo mejor desde que te llega un problema hasta que, si no lo has arreglado en un tiempo, tienes que escalarlo. ¿Por qué? Porque si no, ya sabéis, nos, eh, nos alcanza el tiempo y ya no es posible. Con lo cual el Project Manager sí, pero los demás también. Franci Huertas dice, ¿existe alguna técnica para tener en cuenta a la hora de comunicar algo? Franci, me gustaría que fueses un poco más específico en esto, porque técnicas hay muchísimas para comunicar y en un proyecto lo primero que se hace cuando se planifica es poner en valor las técnicas que tiene la empresa
para que no tengas que hacerlo. Si tú eres un director de proyectos que necesitas para este proyecto un programa especial de comunicación, pues perfecto, ¿no? Pero en principio te tienes que arreglar con las técnicas de comunicación que haya en la empresa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todo el mundo las conoce. Y si necesitas otra técnica de comunicación, piensa que hay que formar a las personas. Y eso es tiempo también. Y eso hay que planificarlo. Con lo cual, en principio, de lo que disponga la empresa es de lo que te vas a aprovechar. ¿Que quieres implantar algo? Perfecto, pero piensa que tienes que formar. ¿Por qué? Porque si no formas a las personas, por mucha técnica de comunicación que pongas, si no formas a las personas que lo tienen que emplear, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a usar. Y que tú te vas a quedar con tu técnica y en vacío. ¿Y qué va a pasar con tu proyecto? Pues que si está diseñado con esa técnica, tu proyecto va a fracasar. ¿Quién debe hacer el plan de comunicación? Dice Sao. Bueno, el plan de comunicación se hace con el director de proyectos, con el equipo de dirección de proyectos. Es quien hace el plan. Daos cuenta que el equipo de dirección de proyectos dentro del proyecto es quien ayuda al director de proyectos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el equipo de dirección de proyectos, suponeos que para que lo entendáis un poco más, dentro del argot de dirección de proyectos es lo siguiente. Está el project manager, y fijaos, yo lo extrapolo a que es el director general, ¿de acuerdo? Y están los miembros del equipo de dirección de proyectos como jefes de departamento. Y después están las personas que trabajan. Los directores de departamento o equipo de dirección de proyectos son los que saben perfectamente, son los que tienen muchísimo conocimiento dentro del área que operan, muchísimo, y son los que le van a ayudar al director de proyectos, porque el director de proyectos no tiene que conocer de todo, tiene que tener una visión general, tiene que saber evidentemente, pero no está en el día a día de todas las operaciones. El director de departamento o el jefe o el equipo de dirección de proyectos, sí. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la comunicación interna de la que hablábamos antes, en las comunicaciones horizontales y verticales, están las personas que hacen las actividades, que son los miembros del equipo, están los gestores de esas áreas, es decir, el área de alcance, el área de calidad, el área de riesgos, el área de compras. Bien, pues extrapolarlo a que, por ejemplo, en el área de compras, ¿quién va a tener más conocimiento en el área de compras? ¿El director de departamento o el miembro del equipo de dirección de proyectos, que es especialista en eso? Y junto con el director de proyectos, que tiene la visión general, es quien define el plan de comunicación. ¿Cuáles indicadores podrían implementarse? Dice Joana, Carol, dice, ¿cuáles indicadores podrían implementarse para validar la efectividad del plan de comunicación? Bueno, los indicadores, al final los indicadores los define el propio director de proyecto y miembros del equipo de proyecto. Es decir, el indicador es de lo que antes hablábamos. Yo tengo un cronograma bastante claro, con unos hitos, unas actividades que cumplir. Yo voy a tener indicadores temporales para que esa actividad se complete. Si esa actividad no se complete, yo ya te estoy teniendo un indicador de que algo no va bien. Y será por diferentes formas, ¿no? Pero normalmente va a fallar por la comunicación. Si esa persona en esa actividad no tiene ayuda, no sabe a quién tiene que reportar eso, etcétera, etcétera. Los indicadores es que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir en un momento dado para que el proyecto no se retrase. En líneas generales, Joana. Sí, pasamos ya a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, que es que hay un montón. Es que me encantaría poder responder a todas, pero es que es imposible. Muchísimas gracias. Además, tenéis un conocimiento importantísimo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Os dejamos otros 30 segunditos, un minutito para empezar a responder a la pregunta 5, 6. Bueno, pues quien esté lanzado ya incluso a la 7, pero bueno, vamos a ir un poquito por orden. Pregunta 5, por ejemplo. Ir contestando nos ayuda a que indiquéis el número de la pregunta antes de la respuesta.
para así saber a cuál exactamente os referís y poderlas ordenar de alguna forma. Así que las tenéis en pantalla, así que adelante, ir poniendo algunas respuestas. Os voy a ayudar y las voy a leer yo en voz alta para que después vayáis haciendo la reflexión. Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades en el intercambio de conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinaria? Pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Pregunta 7. ¿Cuáles son los factores claves para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre dos departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? Esta pregunta es un poco larga y quizá sea un poco confusa, pero viene a decir cómo se puede llegar a conocer las personas y cómo se pueden llegar a conocer, digamos, las especificaciones de cada departamento para que las cosas vayan bien. Bueno, muy bien las respuestas. De momento, César Tobar dice, y toda la razón, y es que ventajas, es que todos están integrados. Será, pero ojalá. Desventajas, es que no todos entienden el punto y pueden opinar sin tener información adecuada, efectivamente. Efectivamente. ¿Eso por qué ocurre también? Porque algunas veces en reuniones hay personas que no tienen por qué estar en las reuniones. Entonces opinan sin tener que opinar. ¿Y qué hace? Pues que al final nubla todas las, las decisiones que en principio es lo que se tienen que tomar en las reuniones, ¿no? Decisiones sobre los problemas que han surgido a lo largo del proyecto. David Meza dice, el equipo completo conoce y se involucra en el proyecto, efectivamente, muy bien, y desventajas, tiempo invertido en explicar tecnicismos. Efectivamente, David, tiempo invertido en explicar tecnicismos. ¿Sabes dónde están los tecnicismos en un proyecto de comunicación? En los anexos. Existe y un glosario. Es fundamental en un plan de comunicación de un proyecto que tenga el apartado de glosarios porque no es lo mismo para un departamento de TI o una persona o un informático business que para una persona, un ejecutivo de negocio. No es lo mismo. Con lo cual, para poder consensuar, es decir, cuando estás de cara a un proyecto, es importante consensuar esas palabras que cada uno las entiende con un significado. Y ahí está, digamos, el kit de poder entenderse, ¿no? Consensuar qué significa para quién, el qué. Mucha razón, David, mucha razón. Fernando Herrera dice, creo que sería bueno tener un intérprete que tenga conocimientos de los dos diferentes departamentos. Efectivamente, ¿quién es la persona al final, en el punto intermedio? Un business analyst. Un business analyst es el que entiende perfectamente de un negocio y de otro. ¿Pero por qué? Porque siempre está entre los dos mundos. Pero yo os voy a dar otras razones más poderosas también, porque no en todas las empresas hay un business analyst. Normalmente, entre departamentos, aunque puede ser un poco descabellado, pero si vosotros trabajáis en el departamento de negocio
y otras personas, o trabajáis en el departamento de TI, ¿por qué no invitáis un día a esas personas que están involucradas con vosotros y que son tan dispares en vuestro hacer, las invitáis a vuestro departamento para que vean cómo trabajan? Eso es conocerse más también, entre otras cosas. También las ventajas de todo esto son las reuniones personales y hablar y comunicar el conocimiento. Las reuniones y conversaciones personales que deben ser interactivas. No es lo mismo un, un email, que sabéis que tiene que ser completamente objetivo, que una comunicación face to face, o darse el feedback directamente en las reuniones. Normalmente cuando no entiendes algo, preguntas y quizá puedas sacar el hilo de algo que en principio no parecía ser un problema, pero que al final sí lo es. Respecto a la pregunta, dice Fabio, dice, ¿se puede tener una sesión corta de socialización de lo que es cada departamento y los aspectos más importantes que se manejan dentro de cada uno? Claro, efectivamente lo que decía antes. O sea, ¿por qué no invitas? Te invito a mi departamento para que conozcas cómo trabajo, cómo trabajamos y cómo es nuestro día a día. Igualmente, eh, eh, en el otro lado, ¿no? Invitarse mutuamente para saber en qué se está. Porque al final, ¿qué se comparte? Se comparte un proyecto, pero se comparte muchísimo conocimiento desconocido para otras personas. Jacqueline dice, creo que las dificultades podrían ser que cada miembro del equipo podría llegar a considerar solo su área y en obtener beneficios para la misma. El éxito de esto creo que es que en el equipo existan personas que tengan el objetivo claro hacia donde hay que llegar para ceder en lo que corresponda para lograr el mismo. Exactamente. Así es, Jacqueline. Hay algunas veces, siempre hay que ceder un poco para poder conseguir, ¿no te parece? Eso es, al final es negociación, pero en el caso de los departamentos, lo más importante es que se conozcan unos y otros. Y también es la persistencia. Es decir, si yo no entiendo, me lo explicas otra vez, por favor, porque tengo que llegar a entenderlo, más que nada porque hay un proyecto en juego. ¿Y cuál es vuestro objetivo cuando tenéis un proyecto entre manos? Entregarlo en tiempo y en coste. No siempre se da, pero una de las razones más importantes por las que los proyectos fallan es precisamente ese, un mal plan de comunicación, porque no se consensúa a todas las personas. Michelle dice, en mi opinión, volviendo a lo básico de la comunicación, el diagrama de Laswell, sí, es un gran apoyo para la comunicación escrita clara, añadiendo brevedad al texto, buena ortografía y posiblemente subrayando las palabras claves. Siempre hay que tener en cuenta que se puede interpretar de muchas formas según el receptor del mensaje. Claro, Michelle, eh, normalmente, o sea, cuando nosotros trabajamos en el día a día a través de email, salvo que ya llega un momento en el email que no hay ninguna respuesta que te dé directamente la aclaración y coges el teléfono. Yo creo que deberíamos coger mucho más el teléfono algunas veces y dejar el email un poco aparte. Pero en el caso del email, cuando la comunicación escrita debe ser muy clara y concisa, es decir, cuando no os pasa a vosotros que cuando veis emails de líneas y líneas y líneas y líneas, hacéis la lectura en diagonal y al final y además quizá en algunos casos no nos quedamos con realmente lo importante. Lo normal es estipularlo por puntos, es decir, y ser muy conciso en lo que quieres. Necesito esto y la solución es esta, para que la gente lo tenga clarísimo y sobre todo ser muy objetivo en lo que es la comunicación, para que tengas el feedback sobre ello. O sea, el emisor y el receptor, y además entre el emisor y el receptor siempre suele haber muchísimo ruido. En los emails más todavía. ¿Por qué? Porque nos justificamos en explicar, 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 y es una mala práctica. Tenemos que ser concisos y breves. Si hay que explicar algo, coge el teléfono y explícalo con tus palabras. Sao dice, ventajas, se tiene un panorama completo sobre el análisis del alcance
que se busca implementar. Desventaja, entender, llegar a un consenso entre las partes. Esa, no entiendo muy bien lo que estás proponiendo aquí. Si puedes ser un poquito más explícita, te lo agradecería, por favor. Andrea dice, las dificultades que se presentan es porque ambos departamentos manejan diferentes idiomas técnicos. Claro, lo que complica para entenderse. Por eso, el plan de comunicación lo que busca es un glosario. Y son esas reuniones entre ambos departamentos para poner en valor esas palabras que cada uno entiende de una forma. Es muy importante. Y además, eso se deja plasmado en el plan de comunicación, en el glosario, para que las personas que no sepan muy bien a qué se refiere cuando un tecnicismo viene en el proyecto que sea, ¿y esto qué significa? ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Y además hay un responsable del plan de comunicación, con lo cual si no lo entiendes, te vas a él directamente, que te lo explique. Dice Fabio, dice, es muy fácil elegir buenos y cortos informes escritos, pero tal como se ha dicho en esta presentación, es la capacitación para realizar informes cortos y eficientes, sin ninguna duda. Fabio, es que en un proyecto tenemos que ser súper explícitos, o sea, no vale el me voy más allá. Si a ti te piden un informe con el estado del proyecto, no tienes que darle la previsión ni el estado, es que es absurdo, o sea, hay que ceñirse a lo que se quiere y ya está, no hay más, porque lo que hace es confundir después y a lo mejor es información que tampoco tiene que darse. De ahí la confidencialidad algunas veces, de ahí saber qué informes tienen que llegar a quién, porque no todos quieren la misma información y tampoco la necesitan. Ana Ivonne dice, sí es importante definitivamente que estén los interesados, que aporten y sumen en la reunión. Sí, las dificultades están cuando cuando no se cuenta con buena actitud para llegar a un buen puerto, efectivamente. O sea, cuando tú estás iniciando un proyecto, los stakeholders tienen que estar ahí. Y además es que como director de proyecto tienes que ser un pesado, porque te tienen que dar los requisitos. Si tú te saltas un stakeholder o no te o no digamos, te llevas bien con un stakeholder, quiero decir, ese stakeholder te puede saltar a lo largo del proyecto y te puede hundir el proyecto si es un stakeholder con mucha influencia. Es muy importante al principio del proyecto, en el inicio y en la planificación, que los stakeholders todos, absolutamente todos, estén y que vosotros hagáis, digamos, la estrategia para involucrarlos dentro de vuestro proyecto. Claro, cuando estamos en ejecución, ¿cómo involucramos a un stakeholder? Invitándole a las reuniones de seguimiento, a las reuniones de grupo, invitándole, ¿para qué? Para que él sepa también cómo va el proyecto, porque él te va a preguntar, oye, mi requisito, ¿cómo va? Hay que tener, y evidente, esto es otra parte, digamos, que podríamos hablar largo y tendido en otro webinar de solamente los stakeholders de un proyecto, es decir, las personas que van y vienen dentro de un proyecto, ¿no? Aquí me voy a ceñir solamente a comunicación, pero os puedo emplazar para conocer a los stakeholders más en profundo, que son muy importantes y al final son los que tienen que ver con el plan de comunicación. A un stakeholder le tienes que preguntar siempre que sea importante, de los importantes influyentes dentro de un proyecto, cuándo quieres que le comuniques, cómo quieres que le comuniques y por qué. Y ese stakeholder va a estar en un momento del proyecto, pero luego se va a marchar y tú tienes que saber cuándo se va a marchar de tu proyecto, porque ya no va a necesitar recibir información. Pensaría que la comunicación debe ser formal y objetiva. La escrita, sí, debe ser así. Debe ser formal y objetiva. Sí, porque si no, sobre todo cuando estás dando datos del proyecto, tiene que ser muy objetivo y también muy formal, no tiene que caber ninguna duda. César Tobás dice, un requisito básico es que se aclare antes de cualquier reunión que no todos los expertos en TI y por ende habrá preguntas obvias. Por ello no debe generar burlas, comentarios adversos. Uf, claro, César, o sea, cada uno entendemos las cosas de una forma. Yo creo que
No sé si a ti te habrá pasado en alguna ocasión algo así, pero yo creo que cuando estamos todos delante de un proyecto y tenemos algún tipo de responsabilidad, sabemos lo que tenemos por delante y más vale que nos entendamos por la parte que nos toca a unos y a otros, ¿no? Y nuestra labor es entendernos, sobre todo entendernos, para que eso salga adelante. Sandra dice, el trabajo en equipo es la base para avanzar y si trabajamos para la misma empresa hay que tener interrelación con ellos, claro. Muchas veces me han ayudado para sacar los proyectos en tiempo y forma, claro que sí. Es que cuando te llevas bien con la gente, te van a ayudar en los momentos malos. Cuando no te llevas bien con la gente y tampoco has hecho ese acto de venta, digamos, ¿no? Porque al final, cuando eres un director de proyectos, está comunicando el 90% del tiempo y además está vendiendo el proyecto, es decir, está involucrando a todas las personas. En momentos, si no te llevas bien con la gente, cuando tienes un problema, desde luego no te van a ayudar, con lo cual tienes mucha razón y mucha suerte, Sandra, de llevarte bien con la gente. Dice Leonardo Latorre, ¿qué tanto ayuda el uso del WhatsApp? Bueno, el WhatsApp es una herramienta de comunicación, por supuesto. Hoy en día, en todos los proyectos, normalmente eh, es muy bueno porque la comunicación es inmediata. Eh, También es verdad que dentro de, si tú usas como una técnica de comunicación con WhatsApp, por WhatsApp tienes que saber cuál es tu grupo. Quiero decir que no todo el mundo entra de tu grupo porque cuando estás eh, daos cuenta que WhatsApp y los grupos de WhatsApp tienes que saber que la información que estás traspasando, que es la información directa, en un momento dado, la tiene que saber esa gente y no otra. Porque, y ya hablamos otra vez de la confidencialidad. En un proyecto la confidencialidad es muy importante, no todo el mundo tiene que saberlo todo. Y rodearte, y el WhatsApp con tu equipo, tú eres un jefe de equipo, pues ¿por qué no vas a tener un WhatsApp con los miembros de tu equipo? Perfecto, ¿por qué? Porque tú te vas a enterar el primero de lo que pasa. Y además, tú como jefe de equipo vas a ir al director de proyectos y le vas a decir, hay este problema. Y es inmediato. Y aquí no hay más, el mail eh, es muchísimo más rápido que un email, por supuesto. ¿Cómo evitar la comunicación cruzada entre información confidencial que se le da a un stakeholder y lo transmite a los demás? Bueno, la comunicación cruzada, a ver, los stakeholders, digamos, si te quieren fastidiar, te van a fastidiar. Es decir, los stakeholders normalmente se conocen entre unos y otros. Los stakeholders van a tener mayor influencia o menor influencia y los stakeholders, además, te pueden hacer la vida fácil o la vida difícil. Si un stakeholder tú no te le has, digamos, no le has involucrado en tu proyecto, da por seguro que va a hacer la cruzada en todo, porque te va a machacar el proyecto, es un detractor de tu proyecto y tú lo vas a saber directamente. Es un detractor de tu proyecto. Esa es tu labor. La labor tuya como directora de proyectos es llevarte a tu terreno a ese stakeholder, para que no produzca eso que dices, comunicación cruzada. ¿De qué hablamos? Un stakeholder, ¿qué es un stakeholder? Son las personas que están involucradas en el proyecto y las que tienen, sobre todo, poder e influencia. También son los directores de departamento que dependen del proyecto. Hablaremos otro día de stakeholders largo y tendido para que entendáis bien cuál es la labor y la misión en la comunicación del stakeholder. Es que no me quiero alargar mucho ahora con los stakeholders. Además, estamos casi ya terminando y los stakeholders tienen un capítulo muy especial para entender también todo lo que es la comunicación en un proyecto. Pues si quieres, Charo, lo dejamos ya de momento por hoy, que vamos a hacer ya casi una hora de seminario. Además, yo creo que hay que dejar con ganas a los asistentes, porque efectivamente estos temas que se pueden hacer bastante largos, pues oye, no es que los podamos tratar en otros seminarios, sino que los podéis tratar en el máster con nosotros. Entonces, os invito a que, bueno, una vez más, iniciéis el proceso de admisión. Y no os preocupéis si han quedado muchas preguntas, que han quedado muchas preguntas por contestar, porque ha habido muchísimo interés, porque va a enviarse la grabación de este seminario
bueno, aproximadamente 1 hora después de que terminemos a todos los asistentes, que por cierto habéis sido 130 de media, y probablemente incluso más, porque normalmente vais entrando y saliendo de la sala, entonces, pues bueno, ha habido bastante asistencia. Y todos vosotros vais a tener la grabación de esto y volver a escuchar todas las respuestas que nos ha ido dando Charo. Así que nada, os doy las gracias por toda esta atención. Insisto, el plazo de matriculación sigue existiendo. El máster comienza a finales de marzo, pero el tiempo es oro. Semana a semana se van agotando plazas y becas. Y todo este interés y toda esta formación que hemos recibido en este pequeño ratito puede ser mucho mayor y de mejor calidad. Así que, Charo, no sé si quieres añadir algo más o decir alguna anotación final. Sí, muchas gracias a todos los que habéis estado presentes. Ha sido de verdad un placer para mí estar con vosotros. Bueno, yo formo parte del claustro de ALDE y aquí me tenéis. Y bueno, deciros que ha sido un placer. La verdad es que sois muy buenos en todo lo que es en lo que es comunicación y un placer para mí, con lo cual os deseo un feliz día y muchas gracias por estar. Muy bien, que tengáis muy buena tarde por allí. En 1 hora os envío el correo. Un saludo.